Bienvenidas, queridas y queridos estudiantes. Hoy estaremos aquí en la clase número 3, Vocabulario sin explicación. Yo soy la profesora Daniela Mora y voy a ser quien le explicará el contenido y las habilidades a tratar en esta clase. Los objetivos de la clase, queridos estudiantes. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a comprender el significado que adopta una palabra de acuerdo a la intención que el emisor nos quiere transmitir y además vamos a sustituir unidades léxicas en fragmentos o textos, respetando el contexto en el que se encuentra cada unidad. La semana anterior, en la clase número 2, conocimos el vocabulario con temática explicativa. En esta sección, como ya lo hemos adelantado, corresponde al vocabulario contextual sin explicación. En este vocabulario sin explicación, al igual que el visto en la semana anterior, se centra en exactamente la misma habilidad, que es la habilidad de relacionar e interpretar, en la cual los lectores y lectoras demuestran, primero que todo, una comprensión cabal del texto y luego le otorgan sentido a este texto dentro de las relaciones que el mismo nos va entregando. Hagamos un poco de historia. Este ítem de vocabulario contextual, chiquillos, se encuentra presente desde la P a A. Este vocabulario, junto a comprensión lectora, son los únicos ítems que están presentes hasta el día de hoy. En el 2014, el DEMRE había anunciado que este vocabulario lo iba a erradicar para dejar solamente el vocabulario con explicación. Pero luego nos sorprendió de que este vocabulario sí iba a seguir preguntándose en las distintas pruebas y así ha sido hasta el día de hoy. Y por eso esta prueba de transición en su versión 2020-2021 no será la excepción de que este ítem vuelva a aparecer. Y la pregunta que nos convoca al realizar esta clase: ¿cómo resuelvo este ítem? Lo primero que tenemos que recordar, queridas y queridos estudiantes, es que este vocabulario es contextual. ¿Qué quiere decir que sea contextual? Que por ningún motivo debo buscar un sinónimo de reemplazo, sino buscar la palabra que más adecua al texto dentro de las 5 alternativas para que esa sea la respuesta correcta. No lo olviden, no busco un sinónimo, sino que adecuo la palabra al contexto. Y como ya es tradicional, vamos a ver los pasos o la metodología de resolución de este ejercicio. Paso 1. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es leer el texto completo para poder entender el contexto. En este caso, leeremos un texto del modelo DEMRE de la PSU del año 2005 y nos centraremos en la pregunta 62 de aquel modelo. Luego de yo haber leído y comprendido mi texto, el paso número 2 se centra en fijar la intención en el párrafo. El texto, como lo vimos recién, tenía una totalidad de 5 párrafos, pero la palabra destacada se encuentra solamente en uno. Entonces, en donde yo tengo que prestar mi atención es exclusivamente en el párrafo 1, donde encontramos la palabra destacada que es gama. Paso número 3. El ya conocido punto a punto. La palabra destacada es gama, entonces tengo que acogerme a donde empieza el texto hasta su primer punto seguido, que ahí es el contexto específico que rodea a mi palabra destacada. En caso que la palabra estuviera dentro del texto, se ocupa exactamente la misma metodología, los puntos seguidos que van rodeando mi palabra destacada. Si nos centramos en este punto a punto, nos señala el texto. La gama muy amplia de gestos que acompañan la palabra se basa en una relación realmente específica entre lo gestual y el lenguaje. El paso 4 se relaciona con el análisis de los distractores. Los primeros distractores, queridos estudiantes, que tenemos que ir eliminando son los distractores que son sinónimos entre sí.
Recuerden, tengo 5 distractores. ¿Qué palabras serán sinónimos en este ejercicio? La palabra gama encontramos como sinónimo entre sí frecuencia y serie. Una frecuencia es algo, ¿no es cierto?, que se hace con una periodicidad, por ejemplo, de tiempo, que es decir, que se hace en serie o en bloque. O cuando estamos hablando de una producción industrial, cuando estamos diciendo que los productos salen en serie, es decir, que salen a uno, igual que el anterior, se relacionan que están con una frecuencia exacta de tiempo. Entonces, la palabra frecuencia y la palabra serie podrían ser sinónimos en algún contexto. Eso hace que yo de inmediato descarte estas dos alternativas. Luego de descartar las palabras que son sinónimos entre sí, debo descartar las palabras que no tienen ninguna relación con el contexto. Y las palabras, en este caso, que no se relacionan con la palabra gama, es la palabra progresión y la palabra clasificación. Cuando yo estoy hablando de una clasificación, estoy hablando de categorizar o dividir alguna cosa o dividir a las personas. Y cuando estoy hablando de una progresión, estoy hablando de un avance, que no se relacionan con la palabra destacada, que es la palabra gama. Al descartar los que son sinónimos entre sí y las palabras que no se relacionan con el contexto, me queda la alternativa correcta, que en este caso sería la alternativa variedad. Queridos estudiantes, entonces, siempre tienen que recordar que para resolver una pregunta PTU en la prueba de competencias lectoras, tienen que centrarse en el contexto del texto. Y cuando estamos hablando de vocabulario contextual, ya sea con temática explicativa o temática sin explicación, tenemos que recordar su nombre, contextual. ¿Qué quiere decir? Que no depende del sinónimo, ¿no es cierto?, que yo le doy a la palabra, sino de lo que la palabra quiere expresar dentro del contexto. Y además recordar que es vital para cualquier ejercicio de PTU hacer un correcto análisis de cada uno de los distractores. Recuerden, queridos estudiantes, ver cada video de cada clase, hacer la guía y llegar con esta hecha a la clase que tenemos jueves, viernes o sábado. Que estén muy bien.